Buenas tardes, hermanos, que Jesús les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro culto de esta tarde y vamos a ponernos de pie, por favor, para iniciar cantando. El culto de hoy va a ser maravilloso. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque eres bueno, gracias por tu bondad, tu misericordia y gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar aquí, Señor. Bendice esta reunión, Señor, si hay alguien que falta por llegar a sus pies, permite que juntos podamos estar aquí cantándote, escuchando tu palabra, también que la gente que está conectándose, Señor, a través del Facebook pueda, Señor, también cantar y recibir tu palabra con gozo, Señor. Bendice, por favor, ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra, a cantarte con gozo y estar aquí de tal forma que tú nos hables y podamos salir de aquí edificados, Señor. En tu nombre bendito lo pedimos, lo suplicamos. Amén. Pueden tomar asiento, gracias. Vamos a cantar ahora el himno número 455, hermanos. Suenan melodías en mi ser. Del Dios del cielo, veo canto, melodioso adorado, lo cantaré con gozo y gratitud, con nuevo encendido amor. Suena melodías en mi ser, de un canto celestial sonoro que mi cantar. Suena melodías en mi ser, de un dulce canto celestial. Ama Jesús que venga para mis pecados de amor. Mi corazón se clama en santo amor, en mi ser derramó. Suena melodías en mi ser, de un canto celestial, sonoro que mi cantar. Suena melodías en mi ser, de un dulce canto celestial. Será mi tierra Amén. Ahora vamos a cantar, hermanos, el himno número 47. Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mis voces cantan su honor. Este Rey mi hermano, el Rey mi contesta.
401. Estar por Cristo firmes. Muchas gracias. Gracias por estar aquí esta tarde y recuerde, este próximo domingo tenemos un culto a las 10:30 de la mañana. Usted que nos está sintonizando por el Facebook, ahí puede estar aquí, véngase a la casa del Señor. Pues de primero la gente preguntaba cuándo van a abrir la iglesia, decían, ¿verdad que sí? Y la iglesia ya está abierta, pues véngase, ¿verdad? Véngase, entonces pues vamos a echarle ganas con eso, ¿verdad? Si usted tiene la oportunidad de invitar a alguien más que venga a la iglesia, pues invítele, tráigale. Recuerda, estamos tratando de cumpliendo con las medidas que se tienen del cubrebocas. Cada vez que venimos a la iglesia, pues esto es lo que ya tenemos que tener, ¿verdad? Cubrebocas, y a la entrada está el tapete de los pies, el gel antibacterial y todas esas cosas. Pues entonces hay que seguir las reglas, ¿verdad? Hay que seguir las reglas, que le pongan el gel y todas esas cosas. Pues entonces vamos a echarle ganas. Sigamos orando unos por otros, sigan orando por la familia de la hermana Jenny, ¿verdad? La familia de la hermana Jenny, su mamá Amparo, ¿verdad? Y que Dios les ayude con la reciente pérdida de su hermana, ¿verdad? De la hermana Jenny, hija de la hermana Amparo. Y entonces pues roguémosle al Señor que Dios les dé de su gracia, también
pues, como le digo, estamos orando unos por otros, ¿verdad? Estamos orando por la salud del pastor, de mi mamá, que Dios les ayude y les dé su gracia, y sigamos orando al Señor, que Dios nos siga guardando, ¿verdad? Dios nos siga guardando a todos, y entonces pues vamos a echarle ganas. Próximo domingo, 10:30 de la mañana, ahora sí que tenemos una cita con Dios a las 10:30 de la mañana. Vamos a abrir la Biblia ahí en Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, y vamos a leer solamente 4 versículos, Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Si ya lo tienen, vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer los 4 versículos. Yo leo el 1, ustedes el 2, y así nos vamos hasta terminar el versículo 4. Bien, rapidito esos 4 versículos. Vamos a leerlo, dice ahí: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra, si tienen ahí el versículo 2, dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Todos juntos el 4 dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque nos permite estar aquí esta tarde, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, a grabarla en nuestro corazón, y que no sea yo, Señor, el que es el que habla, Señor, esta tarde, y nos ayuda, Señor, por favor, Santo Espíritu, nos ayude a tener nuestro corazón como tierra recién surcada, Señor, y puedas tú plantar esa semilla y que esa semilla pueda dar fruto y podamos cada día ser mejores para ti. En el nombre de Cristo Jesús, te rogamos de tu gracia, rogamos de tu ayuda, en tu nombre bendito lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermano, muchas gracias. Pueden sentarse. ¿Cómo escaparemos? Así se llama la predicación. Y bueno, cada vez que venimos y escuchamos la palabra de Dios, deberíamos de rogarle al Señor que Dios nos ayude a tener un corazón dispuesto a recibir su palabra. Y empezamos ahí leyendo 2 palabras nada más que son bien interesantes. La palabra por tanto. La palabra por tanto aparece 333 veces en la Biblia, y la palabra por tanto, que aparece 333 veces en la Biblia, sirve para afirmar, sirve para ordenar también. Y sabe, Dios nos está afirmando, Dios nos está ordenando, pero también buscando, indagando más acerca de la palabra por tanto. También vemos que estas 2 palabras, por tanto, ¿verdad?, también sirve para instruir. Es un instructivo. Hoy la mayoría de las cosas vienen con instructivo. Hoy la mayoría de los aparatos que compramos, a pesar de que parezca lo más sencillo, viene con instrucciones, ¿cierto o no es cierto? Uno compra un celular y la otra vez yo le di uno de los celulares que he tenido a Phoebe, y me dice: anda, pa, ese teléfono que me dio hace un chorro de cosas, y yo ni siquiera sabía qué es lo que hacía, ¿verdad? Y lo más seguro es porque no leí el instructivo, ¿verdad? No leí el instructivo. Ya me están dando ganas que me regrese el celular viejito y yo le doy el que traigo ahora, ¿verdad? Y sabe, el asunto es que a veces tenemos cosas, hermanos, que muchas veces no las usamos al 100% porque no sabemos lo que hacen. Y no sabemos lo que hacen porque no seguimos las instrucciones. ¿Le ha pasado? ¿Verdad? De repente usted puede comprar una televisión muy bonita, ¿verdad? Pero ni siquiera sabe probablemente que a esa cosa se le puede conectar una bocina sin cables, sin nada de eso, porque ya hay bocinas, hay televisiones que hasta les hablas ya para que cambien de canal y todas esas cosas. Pero si uno no lee las instrucciones,
no vas a ver lo que va a hacer ese aparato. Uno piensa, un ventilador, ¿verdad? ¿Para qué requiere una instrucción para un ventilador? Y de repente, cuando ya termina de armar el aparato o lo que compró, ¿verdad? Se da cuenta que le sobraron tornillos, ¿verdad? Tornillos que se tenían, si estaban ahí es porque se tenían que utilizar. Se tenían que utilizar. Y sabe, la verdad, hermanos, es que cuando no seguimos las instrucciones, ¿verdad? En la vida cristiana, cuando no seguimos esa palabra, por tanto, que es instructivo, que es para afirmar, que es para ordenar. Mire, no podemos hacer lo que es necesario atendiendo a las palabras que Dios ya nos ha dicho. Fíjese cómo a mí me llama mucho la atención. Este es un pasaje muy interesante y quiero pedirle de favor que vaya siguiéndome, porque al estudiar este pasaje nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, cómo Dios nos dice estas palabras para que las sigamos. Entre más obedecemos la palabra de Dios, sin duda alguna, mejor nos va a ir. Entre más hacemos lo que Dios nos dice en su palabra, más va a ir más bien nuestras vidas. Nuestra vida va a ir avanzando y vamos a ir agradando más a nuestro Dios. ¿Para qué venimos a escuchar la palabra de Dios? ¿Para qué leemos la Biblia si no estamos dispuestos a obedecer lo que Él nos manda? ¿Verdad? Sería una pérdida de tiempo estar aquí esta tarde, o que usted esté sintonizando ahí, viendo el video, ¿verdad? Y de repente nada más sea por cumplir cierta conciencia espiritual en usted y no hacer nada. ¿Y sabe la razón por la cual el mensaje se llama ¿cómo escaparemos? Nadie aquí, ni nadie de los que están viendo por el teléfono es ignorante de la palabra de Dios. No es ignorante de la palabra de Dios. Todos sabemos algo, todos sabemos ciertas cosas, todos sabemos cosas que tenemos que hacer para agradar a Dios. Y Él nos ha dejado su palabra como instructivo, nos ha dejado su palabra para afirmar, para ordenar, y tenemos que prestarle atención. Fíjese lo que dice, por tanto. ¿Qué más sigue de las palabras por tanto? Es que es necesario. Fíjese, como si ya es una instrucción, si ya es una afirmación, si ya es una ordenanza, vuelve a repetir otra vez la palabra es necesario. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Fíjese qué importante, pareciera un juego de palabras que deberían hacernos pensar muy bien. Dice, es una instrucción, es una afirmación, aparte es una ordenanza que es necesario, ¿verdad? Y lo dice, por tanto, es necesario que con más diligencia. La palabra diligencia quiere decir que es algo que se tiene que hacer a toda costa, que se tiene que hacer con esa energía necesaria para cumplir el objetivo. ¿Y sabe cuál es el asunto? Dios nos está diciendo en su palabra, por tanto, es decir, es una instrucción, es una afirmación, es una ordenanza que es necesaria que la cumplamos con más diligencia. Que cumplamos con más diligencia, ¿qué? Es decir, que atendamos a las palabras de Dios. ¿Sabe? Es una instrucción, es una afirmación, es una ordenanza que es necesaria para cumplir con más diligencia las palabras, para que atendamos las palabras que hemos oído. Con más diligencia es necesario, hermanos, atender a las palabras de Jesús. Es necesario que estas palabras sean atendidas. Qué triste situación cuando uno está hablando con una persona y esa persona con la que uno está hablando, ¿verdad?, no le está prestando atención. Usted está hablando, está compartiéndole alguna situación y esa persona está viendo para todos lados. Pero sabe que cuando se trata de venir a escuchar la palabra de Dios, es una instrucción, es una afirmación, es una ordenanza. Es necesario que con diligencia atendamos a las palabras que Dios nos ha dicho. ¿Sabe, hermanos? Es necesario. Mire, estas palabras son palabras para los cristianos. Estas palabras son para usted que está escuchando, para esos cristianos que ya creen que han alcanzado la madurez, porque no nos podemos volver insensibles, hermanos,
al mensaje pensando que lo sabemos todo. Y quiero decirle esta tarde, no hay nadie aquí en este cuarto, a pesar de los años que usted tenga en el Evangelio, no hay nadie aquí en este cuarto, a pesar del tiempo que usted ya tenga de decir que es cristiano, que lo sepa todo. Nadie aquí lo sabe todo. Nadie aquí puede decir, no, yo del cristianismo y de la Biblia ya me la sé, ¿verdad? Por todos lados, ya me sé cómo se acomodan todas las cosas. Y sabe, este mensaje que Dios nos ha dejado aquí en su palabra es para usted, es una instrucción, es una afirmación, es una ordenanza, porque es necesario que seamos diligentes, hermanos, a atender las palabras que hemos oído de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si no lo hacemos, entonces nos volvemos insensibles. Y qué tremenda situación cuando el cristiano empieza a escuchar la palabra de Dios y está pensando en todo menos en lo que debería de pensar. Está pensando en la casa, está pensando en los problemas, está pensando en las deudas, está pensando en todo menos en lo que debería de estar pensando. Y cada vez que venimos, hermanos, es una instrucción, es una afirmación, es una ordenanza que es necesaria, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, ¿verdad? Es bien fácil venir a la iglesia y tirarse a dormir. Es bien fácil sentarse en la banca de la iglesia y empezar a cabecear. ¿Cierto o no es cierto? A mí me ha pasado. A usted también. Es bien fácil, ¿verdad?, de ser insensible a la palabra de Dios cada vez que es predicada. Es necesario, hermanos, que con más diligencia, si así fuéramos de diligentes cuando nos sentamos a ver la tele, cuando nos sentamos a ver la serie del Netflix o del Amazon y de todas esas cosas que hay, si así fuéramos, a veces hasta nos quedamos hasta tarde viendo la película. Pero cuando venimos a la iglesia, y hoy que están durando poco las predicaciones, no estamos siendo diligentes en prestar atención a la palabra de Dios. La Biblia dice, por tanto, es decir, esta es una instrucción, esta es una afirmación, esta es una ordenanza. Es necesario que con más diligencia, dice la Biblia, atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Sabe por qué? Porque sigue diciendo la palabra de Dios ahí, en el versículo 1, dice, atendamos a las cosas que hemos oído. Si alguien está ahí, dice, ¿cómo dice? No sea que nos ¿qué? No sea que nos deslicemos. La palabra que se está usando aquí, ¿verdad?, es la idea que tenía Pablo. Hay quienes dicen que Pablo escribió el libro de Hebreos, hay quienes dicen que no fue Pablo. Yo creo que sí fue Pablo el que escribió Hebreos. Y Pablo está usando la palabra deslizar, que está usando aquí, ¿verdad? Pablo está usando la palabra de cuando... La idea que tiene es cuando una lanchita, ¿verdad?, un barco, ¿verdad?, una barca suelta el ancla y el ancla no ha agarrado, no ha amarrado en un lugar seguro, y el barco se empieza a mover porque no se ha anclado. Eso es lo que está hablando por mucho tiempo, ¿verdad? Pero he investigado, cuando uno lee la palabra deslizar, uno piensa que se resbala, ¿verdad? Pero la palabra que se usa aquí, la idea que Pablo tiene, es de esa barca que suelta el ancla, ¿verdad? Y cuando empieza las olas, la marea, el aire a empezar a mover esa barca, ¿verdad? Dice Pablo, es una instrucción, es una ordenanza, es una afirmación, porque es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es decir, hermanos, deslizarse es algo que pasa con mucha facilidad, ¿cierto o no es cierto? Si lo aplicáramos no solamente a la barca, también se puede tratar con la palabra resbalar. Y sabe, es bien fácil resbalarse. Cuando uno va caminando, de repente, ¡pum!, ya cayó, ¿verdad? Y sin saber con qué, sin saber con nada. Es bien fácil deslizarse.
Y sabe, es bien fácil también deslizarse cuando no estamos a algo seguro, cuando no estamos anclados a algo seguro. Y cuando usted y yo, hermanos, no estamos siguiendo la instrucción, no estamos siguiendo la afirmación, no estamos siguiendo la ordenanza, no estamos entendiendo que es necesario que con más diligente, que seamos diligentes en atender a las cosas que hemos oído, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Nos vamos a deslizar. De repente nos damos cuenta, de repente ese lanchero o ese que va, el capitán que va controlando el barco, si no ha soltado el ancla en el punto que se quería parar, si no ha soltado esa ancla y esa ancla no se ha anclado, el barco empieza a moverse, el barco empieza a caminar y de repente se encuentra en un punto en el cual no quería estar. Y tristemente eso le está pasando a muchos cristianos hoy en día. Hoy en día el problema, hermanos, es que no hemos seguido el instructivo, es que no hemos seguido esa afirmación, es que no hemos seguido esa ordenanza, es que no hemos seguido esa ordenanza de entender que esto es necesario, de ser más diligentes en prestar atención, hermanos, a las cosas que hemos oído. Y ¿sabe lo que está pasando en la vida? Nos estamos deslizando. Cada vez nos estamos encontrando en un punto más lejano de Dios. No, cada vez nos estamos, decimos que confiamos en Dios, pero realmente no confiamos. Le dejamos las cosas a la suerte, le dejamos las cosas a ver cómo se resultan. Un día, estaba leyendo eso, un día un granjero murió. Y el granjero tenía una granja muy grande. Y en su, ¿cómo se llama? Cuando se muere, el testamento. En su testamento, cuando muere, deja ahí en el testamento diciendo: le dejo mi granja al diablo. ¿Verdad? Ese testamento tuvo que llegar a las manos del juez. El juez tenía que deliberar si realmente cumplía la voluntad del granjero, o simplemente él la acomodaba de otra manera. Pero en el testamento el granjero dejó bien claro que la granja se la dejaba al diablo. Ahora imagínese usted escribir a alguien que, porque hay tanta gente loca que deja tantas cosas, ¿verdad? ¿Quién sabe qué? Pues no se la dejó al gato, no se la dejó a los hijos, se la dejó al diablo. Es decir, que cuando está escrito en un testamento, ¿verdad? Se tenía que cumplir la voluntad de ese granjero. Y el granjero, antes de decir que la granja era del diablo, tuvo que decir: es que no puedo concebir que una persona que trabajó tanto tiempo pueda dejarle las cosas al diablo. No puedo concebir cómo todos esos animales se van a morir, ¿verdad? Y la hierba en la casa del granjero van a arruinar esos tremendos pisos y ese tremendo trabajo que hizo ese granjero. Pero si es la voluntad del granjero, entonces es lo que se tiene que hacer. Puso su sello en el testamento y dijo: se le deja la granja al diablo. Ahora, usted dirá: ay, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Y sabe que es precisamente lo que estamos haciendo. Es precisamente lo que estamos haciendo cuando no estamos siguiendo el instructivo, no estamos siguiendo la afirmación, no estamos siguiendo la ordenanza, no estamos entendiendo que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Sabe lo que estamos haciendo cuando realmente no estamos escuchando con esa diligencia la palabra de Dios? Estamos dejando todo a la suerte, estamos dejándole todo al diablo, y el diablo siempre toma la oportunidad para quitarnos ese gozo, para quitarnos ese deseo de buscar de Dios. Cuando no estamos anclados a algo seguro, donde podemos sostenernos, donde podemos agarrarnos, cuando no estamos anclados a la superioridad de nuestro Dios, nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, hermanos. No podemos dejarle las cosas al diablo. No podemos pensar que el diablo va a ser benigno con nosotros. Tenemos que estar anclados. Tenemos que seguir la instrucción. Tenemos que seguir la afirmación. Tenemos
que seguir la ordenanza, tenemos que seguir lo que es necesario, tenemos que caminar en esta vida con más diligencia, atendiendo a las cosas que hemos oído. No sea que todo se lo lleve el diablo. Amén. No sea que todo se lo lleve el diablo. Y en muchos hogares, en muchos hogares cristianos y en muchos cristianos, esto está pasando. ¿Sabe? La verdad, hermanos, es que hace falta seguir la instrucción, hace falta seguir la afirmación, hace falta seguir la ordenanza. Es necesario que seamos diligentes, es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído, porque tarde que temprano, si no lo hacemos, vamos a ser como ese barco que no se ha anclado a un lugar seguro y empieza a perderse, empieza a moverse, empieza a caminar, empieza a irse y ya no sabe dónde está. Ha perdido el rumbo. Qué triste situación cuando el cristiano no se ha anclado en la superioridad de nuestro Señor Jesús. Cuando el cristiano se deja llevar por las corrientes de este mundo y deja de seguir la instrucción, y deja de seguir la afirmación, y deja de seguir la ordenanza, deja de olvidar, deja de pensar que esto es necesario. Miren nada más, hermanos, hay mucha gente que está dejando de pensar que esto es necesario. Hay mucha gente que está dejando de pensar que esto es necesario. Hay mucha gente que ha dejado de ser diligente en seguir atendiendo a las palabras de su Dios. Hay mucha gente que está dejándole todo al diablo en lugar de realmente confiar. Hay mucha gente que cada vez como esa barca se va separando y de estar anclado en ese lugar seguro, y ese lugar seguro solamente es Cristo Jesús. No hay más, no hay más. Por tanto, fíjese todo lo que nos llevó esa palabra, esas dos palabras, por tanto, es una instrucción, es una afirmación, es una ordenanza que es necesaria, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Cada uno de nosotros esta tarde deberíamos hacernos esta pregunta: ¿en dónde estoy en relación con mi Dios esta tarde? ¿En dónde estoy? Me he ido deslizando. Me he ido como esa barca separando del punto donde quería parar, porque no ha podido anclar, no ha seguido la instrucción, no ha seguido la afirmación, no ha seguido la ordenanza, no ha entendido que es necesario, que se requiere más diligencia, que atendamos a las cosas que hemos oído, porque no sea que nos deslicemos. Sigue diciendo ahí la palabra de Dios, dice: no sea que nos deslicemos. El versículo 2 dice, fíjese, ¿por qué? ¿Por qué es necesario esto? Mire, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Tenemos que recordar, hermanos, que todo pecado recibe castigo. Cuando la ley se dio a Moisés, la ley era bien clara, ¿cierto o no es cierto? La ley era bien clara. La Biblia dice, básicamente, para resumir todo esto, la Biblia dice, el alma que pecare, dice la Biblia, esa morirá. Eso decía, ¿cierto o no es cierto? ¿Verdad? Encontraban a la gente cometiendo pecado, y lo que tenían que hacer era que tenían que pagar con sus vidas. ¿Sabe? En estos tiempos, gloria a Dios por su misericordia, ¿verdad? También en aquel tiempo era misericordioso, porque les dijo. Y el versículo, por ejemplo, Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Eso dice la palabra de Dios. En Gálatas 6:7, vamos a ver qué dice Gálatas 6:7, vamos a ver qué es lo que dice. Gálatas 6:7, vamos a ver qué es lo que dice ahí. Dice la palabra de Dios, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es la razón por la cual la palabra de Dios nos dice desde el versículo 1 de Hebreos capítulo 2, dice: por tanto es necesario, dice la Biblia, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído,
no sea que nos deslicemos. ¿Por qué? Porque todo pecado va a recibir su castigo. Todo pecado va a recibir su castigo. Mire, la palabra de Dios, hermanos, necesita ser tomada en serio. Amén. La palabra de Dios necesita ser tomada en serio. Con la palabra de Dios no podemos pensar. Mire, hay gente que piensa que nunca la paga a su pecado va a llegar. Y sabe, Dios es real y tenemos que tomar la palabra de Dios en serio. Porque la Biblia dice ahí en el versículo 2 que leímos, dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Cada uno de nosotros que estamos aquí en este cuarto, cada uno de ustedes que está ahí escuchando la palabra de Dios, déjeme decirle, hermanos, tenemos que tomar la palabra de Dios en serio. Yo quisiera preguntarle, ¿usted cree que la palabra de Dios es verdad? No solamente hace falta decir que creemos que la palabra de Dios es verdad, hay que tomarla en serio. La palabra de Dios, dice la Biblia, que el cielo y la tierra pasarán. ¿Cierto o no es cierto? Dice la Biblia, dice, pero mi palabra va a permanecer para siempre. La palabra de Dios es algo que se tiene que tener bien en serio en la vida. Es algo que se tiene que aplicar bien claro en la vida, porque cuando la palabra de Dios deja de tomarse en serio, entonces empezamos a deslizarnos. Y no porque lo diga el predicador, pero si el predicador dijo algo que está escrito en la palabra de Dios, eso se va a cumplir. Amén. ¿Sabe qué? El asunto, hermanos, es que la palabra de Dios es cosa seria. La palabra de Dios es cosa seria. Él mismo dijo que ni siquiera un puntito le podemos quitar a su palabra, porque si hay alguien que trata serio su palabra es Dios. Y si hay algo que Él espera de nosotros, es que cada vez que escuchamos su palabra, la tomemos en serio. El alma que pecare, dice la Biblia, esa morirá. Eso dice la palabra de Dios. Y sabe, todos hemos pecado, amén. Todos hemos pecado. Aquí no hay nadie que no lo haya hecho. Gracias a Dios por su gracia. Gracias a Dios por su misericordia. Pero el pecado siempre trae consecuencias. Es la razón por la cual la Biblia dice, hermanos, por tanto, es decir, es una instrucción, es una afirmación, es una ordenanza. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque en ese no estar anclado en lo seguro, no estar anclado en la supremacía de Dios, vamos deslizándonos, vamos separándonos, y dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Eso nos lleva a pecar, eso nos lleva a alejarnos de Dios, eso nos lleva a estar haciendo cosas que van en contra de Dios y su palabra. Y si hay algo que usted y yo tenemos que hacer, es tomar la palabra de Dios en serio. La palabra de Dios no se juega. La palabra de Dios es cosa seria, amén. La palabra de Dios es algo que se tiene que tomar en serio. No solamente eso, también dice la Biblia ahí, sigue diciendo, dice, ¿cómo? Hace una pregunta ahí, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Quiero que usted entienda, por favor, o quiero explicarme más bien, que descuidar no es perder. Gloria a Dios, la salvación no se pierde. Bueno, los que no dicen amén, porque a lo mejor sí creen, ¿verdad? Pero gloria a Dios, la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Descuidar no significa perder. Pero tristemente, hermanos, la salvación se descuida tan tremendamente. Se descuida. No debemos, hermanos, descuidar nuestro caminar continuo con Dios. No debemos descuidar eso. La palabra descuidar es la misma palabra que se usó en Mateo. Fíjese cómo descuidamos la salvación. Vamos a Mateo capítulo 22, versículo 5.
Mateo 22, 5. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo todos juntos. Dice: mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. La palabra que se usa para descuidar es la palabra, las palabras que están aquí escritas para que se usó en Hebreos, como las mismas palabras que vamos a leer. Dice ahí: ellos sin hacer caso. Ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. ¿Sabe cuál es el asunto, hermanos? Descuidar no es perder, pero descuidar es no hacer caso y atender a nuestros negocios pensando que nunca vamos a tener que darle cuentas a Dios. Descuidar no es perder. Estamos descuidando nuestro caminar personal diario con Dios. Estamos descuidando, y estamos no haciéndole caso a las palabras que deberíamos atender, ¿verdad? Con diligencia, a las palabras que se nos instruyó, que se afirmó, que era una ordenanza, y es necesario que seamos diligentes, que atendamos a las cosas que hemos oído, porque si no, entonces nos vamos a deslizar. Y lo que muchos hoy en día están haciendo es no hacer caso, están descuidando, se van a su labranza, se van a sus negocios, pero no quieren atender a la voz que Dios les quiere enseñar, no quieren atender a escuchar la palabra de Dios. Sí, ¿verdad? Sí hacemos todo, menos atender con diligencia las palabras que hemos oído. Y qué triste se vuelve esto, cuando no estamos siguiendo el instructivo, estamos viendo cómo las están quedando partes sin resolver en nuestras vidas, estamos no siguiendo la instrucción, la afirmación, la ordenanza, no estamos entendiendo que es necesario, no estamos entendiendo que esto se requiere diligencia para estar escuchando la palabra de Dios, para estar haciendo lo que ya hemos oído, y nos estamos separando. Eso es descuidar. Cada quien hace, ¿verdad? Sus negocios. Y la cuestión espiritual se va descuidando. La salvación que Dios te ha dado se va descuidando. Tú en tus negocios, tú en tus labranzas, tú en tus trabajos. Y luego, la salvación que Dios te da. Qué triste cuando estamos descuidando. Y gloria a Dios, le vuelvo a insistir, la salvación no se pierde, pero la salvación sí se puede descuidar. No es suficiente, escúcheme, no es suficiente venir y sentarse a la iglesia sin haber leído la Biblia en toda la semana. No es suficiente venir y sentarse a la iglesia si en lo personal no has hablado con Dios. Si en lo personal no le has dicho: Señor, no me dejes que pase esta semana sin estar en la casa del Señor. No me dejes que pase estos días, Señor, sin escuchar tu palabra. Señor, ayúdame. ¿Y sabe cuál es el asunto? El problema es que cada vez esto se está volviendo más descuidado. Cada vez ya no interesa si se conecta en el Face, ya no interesa si viene a sentarse. Ay, no, porque aquí no vaya a ser que nos vayamos a contagiar, hermanos. La verdad es que, mire, necesitamos, es necesario, es una instrucción, es una afirmación, es una ordenanza. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído de parte de nuestro mismo Dios del cielo. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir deslizando y va a llegar un punto donde ya no hay retorno. Va a llegar un punto en que estemos tan lejos de Dios que todo deseo, que todo sentimiento, que toda cosa que nos mueve a venir a escuchar la palabra de Dios se empiece a perder. ¿Sabe por qué? Porque nos deslizamos tanto, nos alejamos de Dios y de su palabra. Y descuidamos esa salvación, descuidamos el andar diario con Dios. Y cada quien en sus labranzas, y cada quien en sus negocios. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Qué tremendo. Y sabe, tristemente esto le está pasando al pueblo de Dios. Tristemente esto le está pasando al pueblo de Dios. Tristemente. Cada quien en sus labranzas y en sus negocios. ¿Sabe por qué?
Porque no entendieron que esto era una instrucción. No entendieron que esto era una afirmación. No entendieron que esto era una ordenanza. No entendieron que esto era necesario. No entendieron que se requería diligencia. Dejamos de atender a las cosas que hemos oído. Y sabe, es como esa barca que las olas se la han ido llevando porque no están anclados en ese lugar seguro. Y el único lugar seguro para poder estar anclados, hermanos, es solamente Cristo. Es solamente Cristo. No descuidando ese caminar diario, no descuidando, ¿verdad? No haciendo lo que nosotros queremos, yendo tras nuestras labranzas y nuestros negocios. ¿Sabe por qué? Sigamos leyendo. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo vamos a escapar? ¿Cómo cree usted que no ve? La verdad es que si no es en esta vida, cuando estemos con el Señor, un día vamos a tener que pararnos delante de Él. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, ¿cierto o no es cierto? Y después de esto, ¿qué viene? Todos vamos a tener que pararnos delante de Él. Todos un día vamos a tener que compadecer, ¿verdad?, ante nuestro Señor. Y ahí es donde, ¿verdad?, vamos a dar testimonio si atendimos o no atendimos con diligencia las palabras que hemos oído. Sigue diciendo, dice la Biblia, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar? ¿Cómo vamos a escapar de un Dios que lo sabe todo? ¿Cómo vamos a escapar de un Dios que es omnipresente, que está en todo lugar? ¿Cómo vamos a escapar, como ya le dije, de un Dios que es omnisciente, que lo sabe todo, que donde Él es Dios grande, misericordioso, su gracia está todos los días? Pero ¿cómo vamos a escapar de esa, si descuidáramos esa salvación tan grande? Sigue diciendo, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Sabe que esto es real? Aquí quien está, le digo, aquí hay palabras que causan controversia de quién escribió Hebreos o quién lo escribió. Y le digo, yo creo que fue Pablo, pero si no fue Pablo quien haya escrito, está diciendo, se nos ha dado el testimonio de que esto de la salvación que es tan grande fue confirmada, fue confirmado. Fue confirmado. ¿Y sabe cómo se confirmó? Cuando el Señor Jesucristo se les aparece a aquella gente habiendo resucitado, diciendo, hey, aquí estoy, esto es real, yo soy, ¿verdad? Yo soy el que crucificaron, aquí estoy. Y no solamente fue confirmada cuando resucitó, sino también cuando en Hechos lo ven ascender al cielo. Esto es real, hermanos. Eso no es un cuento que el pastor se inventó o que alguien más por allá se inventó. Esto fue confirmado por los que oyeron, dice el versículo 4 para terminar. Dice la Biblia, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Sabe cómo testificó Dios? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dios ha sido bueno. De alguna otra forma, mire, nos ha confirmado a través de su palabra, pero también nos ha confirmado con señales. Amén. Nos ha confirmado con prodigios. Nos ha confirmado con diferentes milagros, diversos milagros. El Espíritu de Dios mora en usted y mora en mí. Yo digo eso, amén. Pero la pregunta es esta tarde, ¿cómo cree usted que escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo cree? ¿Cómo cree si usted y yo venimos a escuchar la palabra de Dios? Y es la razón por la cual dice la palabra de Dios, dice, es una instrucción, es una afirmación, es una ordenanza que es necesaria, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque todo pecado va a recibir su justo castigo, dice la Biblia. ¿Y cómo vamos a escapar si nuestro caminar con Dios ha sido descuidado? Si cada uno nos hemos ido a nuestra labranza, nos hemos ido a nuestro negocio, ¿verdad? Y cuando la salvación fue confirmada por aquellos que oyeron, y pudiéramos ponerle también ahí por los que vieron, el Señor mismo lo confirmó con señales, con prodigios, con milagros, con su mismo Espíritu lo ha confirmado. ¿Y cómo escaparemos
si descuidamos esta salvación tan grande. ¿Sabe? Yo no sé usted, pero si usted no está anclado a la superioridad, a la grandeza de Dios, usted no está anclado en un lugar seguro. Usted está anclado al miedo del contagio, usted está anclado a la inseguridad, usted está anclado de que nunca tiene, usted está anclado a todas esas cosas, usted no está anclado a un lugar seguro. Y cada vez nos vamos deslizando, y cada vez nos vamos deslizando. Estamos olvidando la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Y la Biblia dice, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque eres bueno, gracias por tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar aquí, Señor. Ruego de tu ayuda. Yo quiero pensar que cada uno aquí esta tarde ha prestado atención. Quiero pensar también quienes se han conectado, han prestado atención también a tu palabra. Y Señor, es necesario, dice la Biblia, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La figura que Pablo usa aquí, ya lo hemos dicho, la figura de ese barca que no ha anclado en un lugar seguro y se sigue moviendo y se sigue moviendo y se llega a alejar tanto del punto en el cual quería estar. Tristemente, Señor, muchos cristianos de repente nos pasa eso. De repente en la vida nos encontramos en un punto tan lejos de Dios. Y cada quien en sus labranzas, y cada quien en sus negocios, menos en estar atendiendo a las palabras que hemos oído y practicar lo que tu palabra nos ha dicho. Estamos descuidando ese caminar diario con Dios. Estamos descuidando, Señor, el leer la Biblia. Estamos descuidando el orar en lo personal. Estamos descuidando, Señor, muchas cosas y Señor, nunca escaparemos. No hay forma de escapar. Un día vamos a tener darte cuentas, las cosas se confirmaron por los que oyeron. Tú mismo lo confirmaste con señales, prodigios, milagros y con tu mismo espíritu, Señor. Los creyentes hoy en día hemos descuidado, Señor, la salvación tan grande, pero de tal cosa no vamos a poder escapar. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos, por favor, a ser más diligentes, a seguir la instrucción, a seguir la afirmación, a seguir la ordenanza, para no deslizarnos. Y estar seguro que mi alma, mi vida, mi familia está anclada en ese lugar seguro que es Dios. Ruego de tu gracia y ruego de tu ayuda para cada uno que ha escuchado este mensaje y que cada uno podamos practicarlo, Señor, y podamos vivir. Yo sé, hay gente que no puede estar aquí. También sé que hay gente que pudiendo estar aquí no quiere. Y ruego, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a ser diligentes a buscar, porque va a llegar ese día en que todos tendremos que ponernos delante de Él. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, te lo suplicamos. Amén. Así como estamos de pie, hermanos, vamos a cantar el coro Cada Día con Cristo y al mismo tiempo vamos a recoger los diezmos y las ofrendas de este servicio. Cada día
Vamos a orar, hermanos, y estaremos despedidos. Amado Padre Celestial, te agradecemos por otra oportunidad más que tú nos diste de estar en tu casa, Señor, y escuchar de tu palabra, Señor, y oramos que por favor nos ayudes, Padre Celestial, a con más diligencia, Padre Celestial, atender a las cosas que hemos escuchado, Padre, de tu palabra, que es viva y es eficaz, que tendrá su cumplimiento, Señor. Te ruego que por favor a cada uno, tu Santo Espíritu, nos ayude a recordar lo que hemos escuchado, a discernir, Padre Celestial, de tu palabra y a ponerla en práctica, Señor. Te ruego que por favor bendiga los diezmos y los ofrendas que se levantan en tu nombre. Te ruego que nos despidas de este lugar con tu bendición, tu buena mano, tu Santo Espíritu nos siga acompañando, Padre Celestial, y guardando en medio, Señor, de las dificultades, los problemas. Gracias, pues, mi Señor y Dios, por podemos orar a ti y nos ponemos en el hueco de tu mano, y todo te lo suplicamos y agradecemos en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, estamos despedidos.